Era una mañana de noviembre cuando Juana despertó con el corazón apesadumbrado, consciente del eco vacío que había dejado Raúl en su vida. Después de 17 años de matrimonio, su esposo había decidido abandonar no solo a ella, sino también a sus 3 hijos. La casa, antes viva de risas y momentos compartidos, ahora parecía un laberinto de recuerdos dolorosos. Mientras sus pequeños, con su inocencia intacta, comenzaban a moverse en sus camas, la realidad de la situación pesaba sobre Juana como una losa. La angustia que sentía era abrumadora. Le costaba encontrar fuerza para levantarse, pero, en el fondo de su ser, algo chisporroteaba. No podía dejar que su tristeza venciera su espíritu. Tenía que encontrar una manera de sacar adelante a sus hijos. La falta de dinero enseguida se convirtió en un monstruo que acechaba a cada esquina de su hogar. Mientras preparaba el desayuno, un simple café y unas tostadas, pensaba en las cuentas que se acumulaban y en cómo conseguiría pagar la renta a fin de mes. La idea de salir a buscar trabajo la aterrorizaba. Había estado tanto tiempo a la sombra de Raúl que se sentía perdida. Los minutos se convertían en horas mientras miraba a sus hijos con sus caritas sonrientes, y ese amor puro fue su primer empujón. Con una determinación nueva y un nudo en la garganta, decidió que no se dejaría vencer por la adversidad. Para ella, cada día sería una pelea, pero sabía que debía ser fuerte, no importa cuánto le costara. Con su energía renovada, Juana salió a la calle. El frío la golpeó, pero eso no la detuvo. Preguntó en tiendas y restaurantes por trabajo, firmando cuando fue necesario y ofreciendo sus habilidades como limpiadora y cuidadora de niños. Algunos simplemente la miraban con desdén, pero otros, los que veían más allá de su apariencia desgastada y su situación, le ofrecían apoyo. Poco a poco, empezó a formar una red, una comunidad que la acogió. Cada trabajo la acercaba un paso más a la estabilidad, y veía un pequeño destello de esperanza en el horizonte. Esa tarde, después de un largo día de trabajo y múltiples viajes en transporte público, llegó a casa y se miró en el espejo. Se dio cuenta de que su cabello había crecido desordenado y opaco. En ese reflejo vio más que solo a una madre agotada. Vio a una mujer que había dejado sus sueños de lado, una mujer que tenía el poder de recuperarlos. Sin pensarlo 2 veces, tomó unas tijeras y se cortó el cabello. El acto fue simbólico. Era como si al hacerlo, también se despojara de las cadenas de un pasado que no quería recordar. Sintió que dejaba atrás la imagen de la mujer que una vez fue, abrumada y pasiva, para dar paso a una nueva versión de ella misma, fuerte y decidida. Semanas pasaron, y mientras se ocupaba de limpiar casas, también comenzó a experimentar con el peinado de sus pequeñas. Descubrió que siempre había tenido un buen ojo para el estilo. Los cabellos de sus hijos se convertían en lienzos, en los que podía expresar su creatividad. La idea de que podría convertir esta habilidad en una manera de ganarse la vida le envió una chispa de entusiasmo. Con la ayuda de una vecina que le enseñó algunos trucos, Juana decidió lanzarse a la aventura de ser estilista. Podía sentir cómo su autoestima comenzaba a reconstruirse. Con cada corte y peinado se sentía más capaz. La primera vez que una amiga de su vecindario le pidió que le estilizara el cabello, el nerviosismo casi la hizo renunciar. Pero cuando su amiga miró su reflejo y dejó escapar un grito de alegría, Juana supo que había encontrado su camino. La risa de las mujeres en su sala de estar, la música de fondo y el aroma del champú creaban una atmósfera mágica. En esos momentos de felicidad compartida, las angustias de la vida cotidiana se esfumaban, como si nada más importara. Fue así como, un día, decidió arriesgarse aún más. Comenzó a ofrecer servicios de peluquería en su casa. Sin embargo, la vida tenía otra prueba en camino. Aunque había comenzado a abrirse,
Camino en su nueva carrera, el regreso de Raúl sorprendió a todos. Era un día cualquiera cuando, sin aviso, se presentó en la puerta. Juana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Un torrente de emociones conflictivas la invadió. Estaba nerviosa, sorprendida y hasta un poco enfadada. Raúl deseaba volver a estar en la vida de sus hijos, a reconectar, y el tono de su voz se sentía genuino, de una manera que la dejó confundida. Había estado reconstruyendo su vida, y el regreso de quien la había abandonado por otra mujer parecía un cruel giro del destino. Mientras los niños jugaban en la sala, la tensión crecía entre ellos. Los pequeños, que le habían hablado de todos sus logros en la escuela y su nueva vida, ahora se preguntaban si su madre los dejaría caer nuevamente. Juana estaba atrapada en medio de sus propios sentimientos contradictorios. El amor que alguna vez sintió por Raúl, los recuerdos de su vida juntos y el resentimiento por todo el dolor que había causado. Cerrar la puerta de su pasado era difícil, pero también necesario. Pensar en sus hijos era lo que le dio la claridad que necesitaba. A medida que pasaba el tiempo, sus hijos comenzaron a relacionarse con el tema. Los mayores entendían más sobre la falta de presencia de su padre y la lucha de su madre. Conversaciones alrededor de la mesa se tornaban más profundas, cargadas de emociones, pero también de valentía. Juana se convirtió en el faro de resiliencia que ellos necesitaban. Ella compartió no solo su dolor, sino también la idea de que todos podían elegir su propio camino. Mientras la familia se reunía, comenzaron a atar cabos sueltos, y el camino hacia el perdón se volvió una posibilidad, aunque el proceso sería largo y complicado. El día de la inauguración de su salón, Serpa Atelier, fue monumental. Juana siempre había soñado con este momento, y finalmente lo veía hacerse realidad. Preparó todo con esmero, cada detalle, cada rincón. Cuando cortó la cinta y abrió las puertas, las voces, emocionadas de los asistentes, resonaban en el aire. Había logrado más que un negocio. Había creado un espacio de empoderamiento para otras mujeres, un lugar de comunidad. Cada clienta que entraba representaba una victoria, y cada cabello cortado simbolizaba el nuevo capítulo que estaba escribiendo. Sin embargo, a pesar de la alegría, el rostro de Raúl seguía apareciendo en su mente, recordándole que la paz a veces no llegaba tan fácilmente. Un día, cuando el bullicio había cesado y Juana podía sentarse a reflexionar sobre su viaje, se dio cuenta de que su historia no era solo sobre superar una adversidad, era también sobre la transformación que sucedía en los demás a su alrededor. A menudo, nuevas estilistas llegaban a su salón buscando aprender lo que ella había logrado. Juana les ofrecía no solo consejos sobre cortes de cabello, sino también sobre la vida, la perseverancia y nunca rendirse. Aquella unión se convirtió en su legado, y con cada encuentro se fortalecían lazos de mujeres que habían enfrentado sus batallas. Era un día soleado cuando Juana se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. El gran día había llegado. Era el día de la inauguración de Serpa Atelier. Las horas previas se convirtieron en un torbellino de actividad. Adornar el salón con flores frescas, organizar las estaciones de trabajo y preparar aperitivos para los invitados. Mientras ajustaba el último rayo de luz que entraba por la ventana, se sintió abrumada. Cada rincón de este espacio representaba su esfuerzo, su lucha y el deseo de construir un futuro mejor para ella y sus hijos. Cuando finalmente llegó la hora de abrir las puertas, un suspiro de alivio y felicidad brotó de su pecho. La música suave llenaba el aire, y al abrir la puerta se encontró rodeada por el abrazo cálido de su comunidad. Las mujeres que la habían apoyado desde el principio llegaron con sonrisas esperanzadoras, animadas por el éxito de Juana. El salón pronto se convirtió en un bullicio de risas y conversaciones.
Cada clienta que pasaba por su puerta traía consigo historias de lucha y superación. Juana se dio cuenta de que no solo estaba construyendo un negocio, sino un refugio para mujeres como ella que habían enfrentado adversidades. A medida que compartía sus secretos de estilo y belleza, también compartía su historia de resiliencia. Esto creó un lazo entre ellas, y pronto las clientas comenzaron a regresar, no solo por sus servicios, sino por el espacio seguro que Juana había creado. Cada peinado realizado se convertía en un símbolo de empoderamiento, una celebración de la transformación personal, y Juana se convirtió en un símbolo de esperanza en su comunidad. Sin embargo, la sombra del regreso de Raúl seguía acechando. A pesar de su éxito, la inseguridad de Juana a veces la asaltaba en momentos de quietud. Una tarde, mientras organizaba los productos en la estantería, escuchó un golpe en la puerta del salón. Era Raúl. Se sintió paralizada. Él le había prometido que no la molestaría, pero el hecho de que estuviera presente la tomó por sorpresa. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió enfrentar la situación. Necesitaba saber qué quería. Al abrir la puerta, lo encontró con una expresión de sincera penitencia en su rostro. Raúl le habló de su deseo de ser un mejor padre, de cómo había estado reflexionando sobre sus errores y buscaba una segunda oportunidad para poder estar presente en la vida de sus hijos. Juana intentó mantener la compostura mientras sus emociones estallaban en su interior. Las palabras de Raúl resonaban dentro de ella, pero la confianza que una vez había tenido en él había sido traicionada. Sin embargo, esta vez era diferente. Ya no era la mujer que él había dejado. Era una madre fuerte y una empresaria. Después de unos momentos de silencio, finalmente le respondió con firmeza que quería lo mejor para sus hijos, y eso incluía el respeto hacia ella y su nuevo camino. A medida que la conversación continuaba, se dio cuenta de que su propio proceso de sanación no debía estar ligado al perdón. Podía caminar adelante sin necesidad de cargar con el peso de un pasado que no estaba listo para abrazar. Con el tiempo, los niños comenzaron a sentir la presión que el regreso de su padre generaba sobre ellos. Juana optó por ser honesta y abierta con ellos. En las cenas familiares, habló sobre sus sentimientos y les preguntó cómo se sentían acerca de la presencia de Raúl en sus vidas. Durante estas conversaciones, la vulnerabilidad se convirtió en la base de su relación. Los pequeños compartieron su miedo a que su madre pudiese sentirse herida nuevamente, creando un espacio seguro en el que todos podían expresar sus preocupaciones. Juana se sintió aliviada al ver cómo sus hijos lidiaban con la situación y aprendieron a enfrentar su propio dolor. Era un proceso complicado, pero juntos se aseguraron de que el amor prevaleciera en su hogar. Poco después, Juana decidió dar un giro inesperado a su nuevo salón. Organizó un evento llamado Mujeres Brillantes, donde invitó a mujeres de la comunidad a compartir sus historias de vida. Esto no solo crearía redes de apoyo, sino que sería una celebración de las victorias y las luchas. Se sintió emocionada al ver cómo su salón se transformaba en un espacio de conexión. Durante el evento, cada mujer tuvo la oportunidad de hablar y recibir un peinado especial. Entre risas y lágrimas, las historias se entrelazaron hasta crear un tapiz de fortaleza colectiva. Juana se dio cuenta de que su idea había florecido en algo muchísimo más grande que ella misma, un movimiento de empoderamiento en el que cada mujer se sintió vista y valorada. Mientras las mujeres compartían sus testimonios, Juana comprendió que el verdadero propósito de su salón iba más allá de la estética. Era un lugar donde podían encontrarse, crecer y aprender juntas. La confianza en que construían se traducía en una energía vibrante que llenaba el espacio. Durante una de las charlas, conoció a Clara,
una mujer que había pasado por una crisis personal similar a la suya. Al final de la noche, Clara y Juana se convirtieron en cercanas. Clara tenía una visión de abrir un comedor comunitario, y juntas comenzaron a planear cómo podrían hacer coincidir sus sueños para ayudar a las mujeres de su barrio. Mientras tanto, Raúl continuaba intentando acercarse a sus hijos, algo que generaba confusión en ellos. Juana, aunque se mostraba firme en su decisión de mantener sus límites, comenzó a observar cómo sus niños lidiaban con la presión de ser comprensivos. Un día decidió tener una charla con Raúl, en la que se sentó con él en el parque. Le compartió cómo veían los niños su regreso, expresando su temor y dolor. Raúl escuchó atentamente, y aunque dudaba de su capacidad de cambiar, quedó impactado al reconocer el impacto de su ausencia en la vida de sus hijos. Juana supo que no podía obligar a sus niños a guardar rencor, pero también sentía que proteger su bienestar era primordial. Con el paso de los meses, la comunidad que había formado en y alrededor de su salón comenzó a crecer, y se hicieron amigos que se apoyaban mutuamente. Juana se sentía más fuerte y menos sola. Durante una de sus sesiones con nuevos estilistas, Juana comenzó a compartir su experiencia y su camino hacia la autocompasión, creando un espacio donde otras podrían sentirse empoderadas para luchar por sus sueños, como lo había hecho ella. Esto solidificó aún más su visión de ser una mentora. Con cada taller que ofreció, se dio cuenta de que muchas mujeres llevaban historias de difíciles caminos, y cada una de ellas tenía un chispa que podía brillar. Mientras el verano se desvanecía en el otoño, Juana decidió organizar la primera reunión al aire libre de mujeres brillantes. No solo incluiría charlas, sino también actividades interactivas, donde seguirían potenciando su autoestima. Entre risas y amistad, se gestaron promesas de colaboración, y cada mujer asumió un rol, revelando las habilidades ocultas que habían manteniendo para sí mismas durante largo tiempo. Juana sonrió al sentir que su sueño de ayudar a otras estaba un paso más cerca de hacerse realidad. Pero el camino no siempre fue fácil. Las dudas y los miedos a veces volvían a atormentarla, sobre todo cuando pensaba en su relación con Raúl. Finalmente, Juana se dio cuenta de que había llegado el momento de volver a enfrentar a Raúl. Durante una cena familiar, ella, inspirada por los eventos de Mujeres Brillantes, tomó la delantera. Mientras sus hijos conversaban, decidió compartir cómo había cambiado y lo que esperaba de él, así como lo que no aceptaría. Al hacerlo, le dio a Raúl la oportunidad de practicar la humildad. Con la conversión de sus palabras, comenzó a sentirse un poco más libre, como si hubiera dejado de cargar una carga que no le pertenecía. La vulnerabilidad de ese momento fue transformadora, no solo para ella, sino también para la dinámica familiar, donde todos los involucrados se sintieron parte de un proceso de sanación colectivo. Había mucho por hacer y muchos senderos por recorrer, pero en su pecho, Juana experimentó una satisfacción indescriptible. La historia de cada mujer que pasaba por su salón era un testimonio del poder de la transformación y la sanación. Con el apoyo de su comunidad y el amor de sus hijos, continuó construyendo su legado, no solo como estilista, sino como un faro de esperanza para quienes alguna vez se sintieron perdidos. Comenzó a soñar en 1900 grande, una escuela de formación de estilistas donde se pudieran impartir no solo técnicas, sino también lecciones sobre la vida y la realeza que se debería a uno mismo. Sabía que su viaje aún no había terminado, y cada paso la llevaba más cerca de su propósito verdadero. Era un día luminoso, cuando Juana despertó con un aire de determinación en su corazón. Había decidido que era momento de llevar a cabo su sueño de abrir una escuela de formación para estilistas. A pesar de la tristeza que
Había enfrentado en los últimos años. Cada victoria y cada pequeño logro la habían preparado para este nuevo propósito. Con un cuaderno en mano, comenzó a escribir los primeros esbozos de su plan. Se sentía emocionada, pero también un poco asustada. Abrir una escuela era un desafío monumental, pero estaba dispuesta a enfrentar cada uno de los obstáculos que pudiera encontrar por el camino. Mientras caminaba por el barrio, se dio cuenta de que no estaba sola en esta misión. La comunidad que había construido en torno a su salón ya era una base sólida de apoyo. Decidió que era hora de reunir a sus amigas y a las mujeres que habían pasado por su vida en el salón y compartirles su visión. Esa tarde organizó una reunión en Serpa Atelier. Preparó algunos bocadillos y café, y al ver a las mujeres entrar, sintió una oleada de gratitud. Cada una de ellas había sido parte de su viaje y sabía que juntas podían lograr algo significativo. Al inicio de la reunión, Juana se sintió nerviosa, pero al mirar a cada rostro sonriente, la confianza comenzó a crecer dentro de ella. Comenzó a compartir su idea de crear una escuela donde no solo se enseñarían técnicas de peluquería, sino también habilidades de vida, autoestima y emprendimiento. Las mujeres la escuchaban atentamente, algunas con lágrimas en los ojos, sintiéndose inspiradas por su historia. Al final, las risas y los aplausos resonaron en la sala. La emoción era palpable. Juana, revitalizada por su entusiasmo, propuso que se formasen equipos para empezar a trabajar en la logística de la escuela. Cada mujer ofreció sus habilidades, desde el diseño de currículos hasta la organización de eventos. Se estaba formando algo hermoso, y Juana podía sentirlo en el aire. Mientras la idea de la escuela tomaba fuerza, Juana se dio cuenta de que necesitaba recursos. Una mañana, decidió visitar algunas instituciones locales y buscar posibles patrocinios. Con la determinación impresa en su rostro, se presentó en una organización que apoyaba a mujeres emprendedoras. Juana se sentó con la directora y comenzó a contarle su historia. La lucha tras la separación, el resurgimiento de su carrera y la creación de su salón. Mientras hablaba, podía ver la conexión en los ojos de la mujer que la escuchaba. Al finalizar, la directora sonrió y le ofreció un programa de financiación que no solo ayudaría a cubrir los costos iniciales de la escuela, sino también a crear talleres de empoderamiento para las mujeres de la comunidad. Juana no pudo contener las lágrimas. Esto era exactamente lo que necesitaba. Sintió que su sueño comenzaba a tomar forma y que todo el esfuerzo estaba valiendo la pena. Con el apoyo financiero, Juana se sintió lista para dar pasos concretos hacia la apertura de la escuela. Junto con su equipo, comenzaron a diseñar un plan de estudios centrado en técnicas de estilismo, así como en el desarrollo personal, autoestima y emprendimiento. Se dieron cuenta de que la escuela podía ser un espacio donde las mujeres no solo aprendieran una profesión, sino donde también se sintieran empoderadas y escuchadas. Con el tiempo, la noticia sobre Escuela Serpa se esparció rápidamente. Las mujeres de la comunidad comenzaron a acercarse, interesadas en inscribirse y aprender no solo sobre el arte de la peluquería, sino también sobre cómo iniciar sus propios negocios. Juana estaba emocionada de ver tanto interés y sintió que realmente estaba construyendo un camino que cambiaría vidas. Mientras los preparativos para la apertura de la escuela se llevaban a cabo, el regreso de Raúl seguía presente en sus pensamientos. Aunque había tomado la decisión de ser firme en cuanto a sus límites, la relación que él estaba intentando establecer con los niños parecía crear cierta tensión en el hogar. Una noche, mientras cenaban, Juana decidió tener una conversación honesta con sus hijos sobre su padre.
Les preguntó cómo se sentían respecto a su regreso y si había cosas que quisieran compartir. Fue un momento revelador. Los niños expresaron sus temores y dudas, la falta de confianza que aún tenían hacia Raúl, pero también hablaron sobre el deseo de tener una figura paterna en sus vidas. Juana escuchó atentamente, sintiendo la responsabilidad de guiarlos en este proceso. Lo más importante era que entendieran que su madre siempre estaría ahí para protegerlos y apoyarlos, sin importar lo que sucediera. Con cada semana que pasaba, la escuela tomaba más forma y Juana seguía fortaleciendo su comunidad. La inauguración se programó para un sábado soleado y ella preparó cada detalle con esmero. Invitó a todas las mujeres que la habían apoyado durante su travesía, así como a las que se habían inscrito en los cursos. La emoción crecía a medida que el día se acercaba y el ambiente se impregnaba de entusiasmo. Cuando finalmente llegó el día, Juana se encontró rodeada de risas y sonrisas mientras las mujeres entraban a la nueva escuela. El aula, decorada con colores cálidos y un ambiente acogedor, parecía la representación perfecta de lo que estaban construyendo juntas. Después de realizar un breve discurso donde expresó su gratitud y compartió la importancia del empoderamiento femenino, cortó la cinta de inauguración con lágrimas en los ojos. Había alcanzado un sueño que parecía imposible, y desde ese momento sabía que marcaba el inicio de una nueva era tanto para ella como para muchas otras. Al inicio de las clases, Juana estuvo presente para dar la bienvenida a cada una de sus alumnas. Se sintió reconectada con la alegría que la había impulsado al abrir su salón. Las mujeres que llegaban eran diversas, con diferentes historias y experiencias, pero todas compartían un deseo profundo por aprender y crecer. Durante las primeras semanas, las sesiones de formación no solo abarcaban las técnicas de peluquería, sino también actividades de autoconocimiento y trabajo en equipo que fomentaban un sentido de comunidad. Juana observaba con orgullo cómo las participantes comenzaron a interactuar más y a apoyarse unas a otras. Verdaderamente estaban formando la red que ella había imaginado. Con cada técnica que enseñaba, se sentía más fuerte y segura de sí misma, convirtiéndose en un símbolo de esperanza no solo para sus alumnas, sino también para sus hijos, quienes veían a su madre brillar en su nueva misión. Sin embargo, a medida que la escuela prosperaba, los desafíos también comenzaron a manifestarse. Raúl continuaba intentando acercarse a los niños e incluso pedía más tiempo con ellos. Juana sabía que los pequeños estaban sintiendo la presión de cumplir las expectativas que él les imponía, y eso comenzaba a generar conflictos en casa. Ella tuvo una conversación abierta con sus hijos, en la que les recordó que sus sentimientos eran válidos y que podían expresar lo que realmente pensaban sobre la situación. Uno de sus hijos confesó que le había dado miedo que su padre pudiera decepcionarlos nuevamente, y Juana, con ternura, les explicó que está bien tener miedo, pero que también debían ser honestos sobre sus necesidades. Les habló sobre la importancia de poner límites y de ser fiel a sí mismos, sosteniendo que nunca podían dejar de confiar en que su madre los protegería ante cualquier adversidad. Juana decidió que era hora de hablar nuevamente con Raúl. Un día, se encontró con él en el parque mientras llevaba a los niños a jugar. Se acercó y con sinceridad le expresó sus preocupaciones sobre la presión que sentían los niños. Le explicó que la reconciliación era un proceso que requería tiempo y cuidado, y que si realmente quería estar en la vida de sus hijos, tendría que respetar sus límites y permitirles que tomaran su propio tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Raúl parecía escuchar, y por primera vez, Juana vio en sus ojos un destello de entendimiento. Era un paso hacia adelante, aunque pequeño. Quizás
Finalmente estaba comenzando a entender que la reconstrucción de su familia requería más que palabras. Juana regresó a casa, sintiéndose ligera, como si hubiera soltado un peso que le había estado oprimiendo. Con el tiempo, la escuela se volvía cada vez más popular y empezó a atraer la atención de medios locales. Una periodista llegó a hacer una cobertura sobre el impacto de la escuela Cerpa en la comunidad. Juana se sintió nerviosa al tener que hablar frente a una cámara, pero sabía que era una oportunidad para compartir su mensaje más allá de las fronteras del barrio. Durante la entrevista, habló sobre su viaje, sobre cómo había encontrado su voz y sobre el poder de las mujeres unidas. Al concluir, vio la admiración en los ojos de las alumnas que la escuchaban. Se dio cuenta de que su voz podía tener un efecto poderoso no solo en su vida, sino en la de muchas otras. Cuando el reportaje salió al aire, los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Más mujeres comenzaron a inscribirse en la escuela, y Juana supo que estaban creando un movimiento que podría cambiar vidas. A medida que avanzaba el trimestre, el impacto de la escuela se hizo cada vez más evidente. Las alumnas no solo aprendían a estilizar cabello, comenzaban a construir la confianza que les faltaba. Juana comenzó a recibir historias donde algunas de sus alumnas relataban cómo se habían atrevido a tomar decisiones difíciles en sus vidas o cómo se animaron a regresar a la universidad después de años de incertidumbre. La escuela se estaba convirtiendo en un lugar donde las historias de superación se entrelazaban y se convertían en un símbolo de empoderamiento. Juana sabía que algo mágico sucedía dentro de esas paredes y se sintió abrumada de gratitud. Con cada curso, las mujeres comenzaban a salir al mundo con más fuerza y determinación que nunca. Raúl continuaba en su intento por reconectar con los niños, pero también parecía estar reflexionando sobre los cambios que se manifestaban en su vida. Una tarde, después de un encuentro con los niños, él se presentó en la escuela para hablar con Juana. Aunque la idea de verlo entrar la llenó de inquietud, decidió que esta vez lo recibiría con una mente abierta. Raúl le habló sobre su deseo de hacer las cosas bien, cómo había comenzado una terapia para entender su comportamiento y su pasado. Juana sintió una mezcla de emociones. Había un cambio en él, pero también una dosis saludable de escepticismo. Decidió seguir adelante, manteniendo las interacciones para fomentar un ambiente seguro para los niños, pero poniendo siempre la prioridad en lo que ellos necesitaban. La comunicación se había vuelto más clara entre ellos. Juana entendía que la sanación no era lineal, pero siempre recordaría que cada pequeño paso era importante. Al final del trimestre, la escuela organizó un evento de presentación para mostrar el trabajo de las estudiantes. Juana decidió que sería una gran oportunidad para exhibir no solo la destreza técnica de las alumnas, sino también el crecimiento personal que habían experimentado. Juntas crearon un desfile de peinados donde cada mujer mostró su estilo único. Las madres, amigas y miembros de la comunidad fueron invitados, creando una atmósfera de celebración. Al ver a su comunidad unida nuevamente, Juana se sintió llena de felicidad. Las mujeres brillaban con confianza, y cuando cada una se presentaba, narraba brevemente su historia, revelando las luchas que habían enfrentado. El evento se convirtió en una celebración de la resiliencia y la fortaleza de cada mujer, dejando a todos con los corazones llenos de orgullo y esperanza. Con el nuevo año a la vuelta de la esquina, Juana comenzó a reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Había experimentado transformaciones inesperadas en su vida. De ser una mujer quebrantada, pasó a ser una madre empoderada y una líder en su comunidad. La escuela había florecido y los vínculos que había creado con sus alumnas se sentían más fuertes que nunca. Pero a pesar de las victorias, también era consciente de que el camino de la sanación era un viaje continuo. Una noche,
Mientras se preparaba para dormir, recibió un mensaje de Raúl, pidiéndole una reunión en la escuela. Se sintió aprensiva, pero a la vez curiosa por ver cómo había evolucionado. Quería acercarse con la mente abierta, dispuesta a escuchar lo que él tenía que decir. La mañana del encuentro llegó y Juana se sintió nerviosa. Sin embargo, decidida a enfrentar sus emociones, se dirigió a la escuela. Cuando Raúl llegó, se notaba que había trabajado en sí mismo. Comenzó a hablar sobre lo que había aprendido en terapia y cómo se sentía al ser visto desde la distancia en la que había estado. Durante la conversación, Juana lo escuchó atentamente, notando que había una vulnerabilidad y honestidad en su tono que antes no había. Él le expresó su deseo de estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente, en la vida de sus hijos. Juana se sintió sorprendida. La conversación estaba dando un giro inesperado. A medida que Raúl compartía sus pensamientos, Juana comenzó a reconocer que aunque habían pasado por una tormenta, quizás había espacio para la reconstrucción. No quería apresurarse a perdonar, pero abrir la puerta a una nueva etapa, cuidando el bienestar de sus hijos, se convirtió en una idea plausible. Así, en los meses siguientes, la vida de Juana continuó, llena de triunfos, desafíos y la certeza de que el camino hacia la sanación a menudo requería pasos no lineales. Escuela Serpa se consolidó como un lugar donde la comunidad podía reunirse, aprender y enfrentarse a sí mismas. Las mujeres florecían, y cada una de ellas llevaba consigo el deseo de cambiar sus narrativas. Mientras tanto, Juana comenzó a encontrarse más cómoda en el proceso de permitir que Raúl formara parte de la vida de sus hijos. Si bien era un paso pequeño y lleno de reticencias, su corazón se sentía más ligero al permitir que el pasado no definiera su futuro. Con cada nuevo desafío, se reafirmaba en su compromiso de empoderarse a sí misma y a los demás. La historia de Juana no solo era una de superación personal, era un relato de amor, resiliencia y crecimiento compartido en el que cada una de las mujeres comenzaba a escribir su propio camino hacia la autoaceptación, dejando huellas de esperanza en su comunidad. Era un día luminoso cuando Juana despertó con un aire de determinación en su corazón. Había decidido que era momento de llevar a cabo su sueño de abrir una escuela de formación para estilistas. A pesar de la tristeza que había enfrentado en los últimos años, cada victoria y cada pequeño logro la habían preparado para este nuevo propósito. Con un cuaderno en mano, comenzó a escribir los primeros esbozos de su plan. Se sentía emocionada, pero también un poco asustada. Abrir una escuela era un desafío monumental, pero estaba dispuesta a enfrentar cada uno de los obstáculos que pudiera encontrar por el camino. Mientras caminaba por el barrio, se dio cuenta de que no estaba sola en esta misión. La comunidad que había construido en torno a su salón ya era una base sólida de apoyo. Decidió que era hora de reunir a sus amigas y a las mujeres que habían pasado por su vida en el salón y compartirles su visión. Esa tarde organizó una reunión en Serpa Atelier. Preparó algunos bocadillos y café, y al ver a las mujeres entrar, sintió una oleada de gratitud. Cada una de ellas había sido parte de su viaje, y sabía que juntas podían lograr algo significativo. Al inicio de la reunión, Juana se sintió nerviosa, pero al mirar a cada rostro sonriente, la confianza comenzó a crecer dentro de ella. Comenzó a compartir su idea de crear una escuela donde no solo se enseñarían técnicas de peluquería, sino también habilidades de vida, autoestima y emprendimiento. Las mujeres la escuchaban atentamente, algunas con lágrimas en los ojos, sintiéndose inspiradas por su historia. Al final, las risas y los aplausos resonaron en la sala. La emoción era palpable. Juana, revitalizada por su entusiasmo, propuso que se formasen equipos para empezar a trabajar en
La logística de la escuela. Cada mujer ofreció sus habilidades, desde el diseño de currículos hasta la organización de eventos. Se estaba formando algo hermoso, y Juana podía sentirlo en el aire. Mientras la idea de la escuela tomaba fuerza, Juana se dio cuenta de que necesitaba recursos. Una mañana decidió visitar algunas instituciones locales y buscar posibles patrocinios. Con la determinación impresa en su rostro, se presentó en una organización que apoyaba a mujeres emprendedoras. Juana se sentó con la directora y comenzó a contarle su historia. La lucha tras la separación, el resurgimiento de su carrera y la creación de su salón. Mientras hablaba, podía ver la conexión en los ojos de la mujer que la escuchaba. Al finalizar, la directora sonrió y le ofreció un programa de financiación que no solo ayudaría a cubrir los costos iniciales de la escuela, sino también a crear talleres de empoderamiento para las mujeres de la comunidad. Juana no pudo contener las lágrimas. Esto era exactamente lo que necesitaba. Sintió que su sueño comenzaba a tomar forma y que todo el esfuerzo estaba valiendo la pena. Con el apoyo financiero, Juana se sintió lista para dar pasos concretos hacia la apertura de la escuela. Junto con su equipo, comenzaron a diseñar un plan de estudios centrado en técnicas de estilismo, así como en el desarrollo personal, autoestima y emprendimiento. Se dieron cuenta de que la escuela podía ser un espacio donde las mujeres no solo aprendieran una profesión, sino donde también se sintieran empoderadas y escuchadas. Con el tiempo, la noticia sobre Escuela Serpa se esparció rápidamente. Las mujeres de la comunidad comenzaron a acercarse, interesadas en inscribirse y aprender no solo sobre el arte de la peluquería, sino también sobre cómo iniciar sus propios negocios. Juana estaba emocionada de ver tanto interés y sintió que realmente estaba construyendo un camino que cambiaría vidas. Mientras los preparativos para la apertura de la escuela se llevaban a cabo, el regreso de Raúl seguía presente en sus pensamientos. Aunque había tomado la decisión de ser firme en cuanto a sus límites, la relación que él estaba intentando establecer con los niños parecía crear cierta tensión en el hogar. Una noche, mientras cenaban, Juana decidió tener una conversación honesta con sus hijos sobre su padre. Les preguntó cómo se sentían respecto a su regreso y si había cosas que quisieran compartir. Fue un momento revelador. Los niños expresaron sus temores y dudas, la falta de confianza que aún tenían hacia Raúl, pero también hablaron sobre el deseo de tener una figura paterna en sus vidas. Juana escuchó atentamente, sintiendo la responsabilidad de guiarlos en este proceso. Lo más importante era que entendieran que su madre siempre estaría ahí para protegerlos y apoyarlos sin importar lo que sucediera. Juana decidió que era hora de hablar nuevamente con Raúl. Un día se encontró con él en el parque mientras llevaba a los niños a jugar. Se acercó y con sinceridad le expresó sus preocupaciones sobre la presión que sentían los niños. Le explicó que la reconciliación era un proceso que requería tiempo y cuidado, y que si realmente quería estar en la vida de sus hijos, tendría que respetar sus límites y permitirles que tomaran su propio tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Raúl parecía escuchar, y por primera vez, Juana vio en sus ojos un destello de entendimiento. Era un paso hacia adelante, aunque pequeño. Quizás finalmente estaba comenzando a entender que la reconstrucción de su familia requería más que palabras. Juana regresó a casa sintiéndose ligera, como si hubiera soltado un peso que le había estado oprimiendo. Con el tiempo, la escuela se volvía cada vez más popular y empezó a atraer la atención de medios locales. Una periodista llegó a hacer una cobertura sobre el impacto de la Escuela Serpa en la comunidad. Juana se sintió nerviosa al tener que hablar frente a una cámara, pero sabía que era una oportunidad para compartir su mensaje más allá de las fronteras del barrio.
Durante la entrevista habló sobre su viaje, sobre cómo había encontrado su voz y sobre el poder de las mujeres unidas. Al concluir, vio la admiración en los ojos de las alumnas que la escuchaban. Se dio cuenta de que su voz podía tener un efecto poderoso no solo en su vida, sino en la de muchas otras. Cuando el reportaje salió al aire, los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Más mujeres comenzaron a inscribirse en la escuela, y Juana supo que estaban creando un movimiento que podría cambiar vidas. A medida que avanzaba el trimestre, el impacto de la escuela se hizo cada vez más evidente. Las alumnas no solo aprendían a estilizar cabello, comenzaban a construir la confianza que les faltaba. Juana comenzó a recibir historias donde algunas de sus alumnas relataban cómo se habían atrevido a tomar decisiones difíciles en sus vidas, o cómo se animaron a regresar a la universidad después de años de incertidumbre. La escuela se estaba convirtiendo en un lugar donde las historias de superación se entrelazaban y se convertían en un símbolo de empoderamiento. Juana sabía que algo mágico sucedía dentro de esas paredes y se sintió abrumada de gratitud. Con cada curso, las mujeres comenzaban a salir al mundo con más fuerza y determinación que nunca. Raúl continuaba en su intento por reconectar con los niños e incluso pedía más tiempo con ellos. Juana sabía que los pequeños estaban sintiendo la presión de cumplir las expectativas que él les imponía, y eso comenzaba a generar conflictos en casa. Una tarde decidió tener una charla con Raúl, en la que se sentó con él en el parque. Le compartió cómo veían los niños su regreso, expresando su temor y dolor. Raúl escuchó atentamente, y aunque dudaba de su capacidad de cambiar, quedó impactado al reconocer el impacto de su ausencia en la vida de sus hijos. Juana supo que no podía obligar a sus niños a guardar rencor, pero también sentía que proteger su bienestar era primordial. Con el paso de los meses, la comunidad que había formado en y alrededor de su salón comenzó a crecer, y se hicieron amigos que se apoyaban mutuamente. Juana se sentía más fuerte y menos sola. Durante una de sus sesiones con nuevos estilistas, Juana comenzó a compartir su experiencia y su camino hacia la autocompasión, creando un espacio donde otras podrían sentirse empoderadas para luchar por sus sueños, como lo había hecho ella. Esto solidificó aún más su visión de ser una mentora. Con cada taller que ofreció, se dio cuenta de que muchas mujeres llevaban historias de difíciles caminos, y cada una de ellas tenía un chispa que podía brillar. Mientras el verano se desvanecía en el otoño, Juana decidió organizar la primera reunión al aire libre de mujeres brillantes. No solo incluiría charlas, sino también actividades interactivas donde seguirían potenciando su autoestima. Entre risas y amistad se gestaron promesas de colaboración y cada mujer asumió un rol, revelando las habilidades ocultas que habían manteniendo para sí mismas durante largo tiempo. Juana sonrió al sentir que su sueño de ayudar a otras estaba un paso más cerca de hacerse realidad. Pero el camino no siempre fue fácil. Las dudas y los miedos a veces volvían a atormentarla, sobre todo cuando pensaba en su relación con Raúl. Finalmente, Juana se dio cuenta de que había llegado el momento de volver a enfrentar a Raúl. Durante una cena familiar, ella, inspirada por los eventos de mujeres brillantes, tomó la delantera. Mientras sus hijos conversaban, decidió compartir cómo había cambiado y lo que esperaba de él, así como lo que no aceptaría. Al hacerlo, le dio a Raúl la oportunidad de practicar la humildad. Con la conversión de sus palabras, comenzó a sentirse un poco más libre, como si hubiera dejado de cargar una carga que no le pertenecía. La vulnerabilidad de ese momento fue transformadora, no solo para ella, sino también para la dinámica familiar, donde
Todos los involucrados se sintieron parte de un proceso de sanación colectivo. Había mucho por hacer y muchos senderos por recorrer, pero en su pecho, Juana experimentó una satisfacción indescriptible. La historia de cada mujer que pasaba por su salón era un testimonio del poder de la transformación y la sanación. Con el apoyo de su comunidad y el amor de sus hijos, continuó construyendo su legado, no solo como estilista, sino como un faro de esperanza para quienes alguna vez se sintieron perdidos. Comenzó a soñar en grande, una escuela de formación de estilistas donde se pudieran impartir no solo técnicas, sino también lecciones sobre la vida y la realeza que se debería a uno mismo. Sabía que su viaje aún no había terminado y cada paso la llevaba más cerca de su propósito verdadero. Era un día luminoso cuando Juana despertó con un aire de determinación en su corazón. Había decidido que era momento de llevar a cabo su sueño de abrir una escuela de formación para estilistas. A pesar de la tristeza que había enfrentado en los últimos años, cada victoria y cada pequeño logro la habían preparado para este nuevo propósito. Con un cuaderno en mano, comenzó a escribir los primeros esbozos de su plan, y mientras recorría el vecindario, la idea de compartir su experiencia con otras mujeres la llenaba de entusiasmo. Un día, mientras organizaba su salón, decidió invitar a algunas vecinas para compartir su visión sobre la escuela. Preparó unas galletas y café, y al recibir a pinzándose, cada una de ellas sintió la calidez de su comunidad. Les explicó su idea, una escuela para empoderar a mujeres, no solo enseñándoles sobre estilismo, sino también brindando un espacio donde pudieran descubrir su fuerza y autoconfianza. Las mujeres la escuchaban con atención, y al final todas coincidieron en lo importante que era ese proyecto para la comunidad. Organizaron grupos de trabajo para ayudar a Juana a dar los primeros pasos hacia la materialización de su sueño. Con cada reunión, el entusiasmo crecía y las ideas fluían. Juana se dio cuenta de que tenía un verdadero equipo de apoyo dispuesto a ayudarla en esta nueva aventura. Juntas, comenzaron a investigar sobre cómo abrir una escuela, desde currículos hasta financiamiento. Juana se sentía inspirada por la energía de aquellas mujeres y su sueño parecía cada vez más cercano. Mientras tanto, Raúl continuaba intentando acercarse a sus hijos, lo que generaba conversaciones difíciles en casa. Sin embargo, Juana mantenía la firmeza en sus límites y les enseñaba a los niños la importancia de establecer sus propias barreras emocionales. Un día, después de una reunión exitosa, las mujeres decidieron celebrar el avance de la escuela con una tarde de spa en Serpa Atelier. Juana se enteró de que el evento no solo podría ser divertido, sino también una oportunidad para recaudar fondos. Así que, con el apoyo de sus amigas, montaron estaciones de estilismo y masajes, donde la comunidad pudo disfrutar de un momento de relajación. La jornada fue un éxito, y las mujeres se sintieron realizadas al ver que, además de disfrutar, también estaban contribuyendo a su sueño. Juana, viendo la emoción en sus rostros, se sintió más motivada que nunca. Con parte de los fondos recaudados, decidieron hacer una presentación formal ante el ayuntamiento para solicitar apoyo para su escuela. Juana preparó cuidadosamente su discurso, resaltando cómo dicho proyecto beneficiaría a la comunidad. Con su equipo a su lado, se presentó frente a las autoridades locales y expuso su visión de empoderar a mujeres a través del estilismo. Entre aplausos y miradas atentas, las autoridades mostraron interés y le ofrecieron la posibilidad de obtener una pequeña subvención. Juana sintió que era un gran paso hacia adelante, y al salir de la reunión, su corazón latía de emoción. Sabía que había encontrado un camino para hacer realidad su sueño. Sin embargo, a pesar de estos logros, el regreso de Raúl seguía presente en su vida. Juana
Decidió que era hora de hablar de nuevo con él. En una conversación sincera, le expuso cuáles eran sus expectativas y límites en relación con sus hijos, enfatizando que cualquier reconciliación debía ser constructiva. Aunque Raúl parecía escuchar y comprender, Juana aún sentía la necesidad de proteger a sus niños con firmeza. Lograr un equilibrio entre su viaje hacia el empoderamiento y las emociones tumultuosas relacionadas con su pasado seguía siendo un desafío constante, pero estaba decidida a demostrarles que podían formar un nuevo hogar basado en respeto y autenticidad. Con el inicio del nuevo semestre, la energía en la escuela crecía. Las primeras alumnas ya estaban inscribiéndose, y Juana organizó una fiesta de apertura. Deseaba que cada mujer sintiera el peso de la importancia de su presencia en un espacio que estaba destinado a ser suyo. Entre risas, aplausos y un ambiente vibrante, cada mujer compartió sus anhelos y expectativas. Juana se sintió abrumada con gratitud. Sabía que juntas estaban construyendo un lugar donde cada una tendría la oportunidad de brillar. A lo largo del año, el impacto de Escuela Serpa se hizo notar de formas inesperadas. Juana comenzó a notar cambios en sus alumnas. Ellas se atrevían a experimentar con su estilo y a expresar más confianza en sí mismas. Las historias de vida de cada una se convirtieron en el corazón del lugar, y Juana pudo ver cómo se formaba una comunidad en la que el apoyo y la confianza eran la norma. Los lazos que estaban construyendo se notaban, y esas mujeres comenzaban a compartir no solo su pasión por el estilismo, sino sus desafíos personales y cómo estaban superándolos. Una tarde, mientras Juana compartía un café con unas alumnas, una de ellas, Ana, le comentó que había decidido dejar un trabajo que la hacía infeliz para dedicarse por completo al estilismo. Juana sintió una profunda emoción al escuchar la valentía en las palabras de su alumna. Era exactamente por eso que había iniciado la escuela. Cada decisión que tomaban y cada paso que daban hacia adelante reflejaban el propósito del espacio. Juana y las mujeres comenzaban a construir un legado que se extendía más allá de las paredes de la escuela. Un día, mientras coordinaba una reunión grupal, Raúl se presentó en la escuela pidiendo hablar con Juana. Ella sintió una mezcla de nerviosismo e incertidumbre, pero decidió escuchar. Se sentaron en un rinconcito del salón y Raúl comenzó a compartir cómo había estado trabajando en su propio proceso de sanación. Su tono genuino y sincero sorprendió a Juana y a pesar de su resistencia inicial, comenzó a ver vislumbres de la persona que una vez conoció. Durante esa conversación, ambos reflexionaron sobre sus errores y su deseo compartido de mejorar la vida de sus hijos. Aceptar que el pasado no definía su futuro se convirtió en el primer paso hacia una relación más madura. Después de esa conversación, Juana sintió que había una posibilidad de construir un nuevo entendimiento. Aunque aún había mucho por recorrer, se comprometió a mantener una comunicación abierta y respetuosa con Raúl en beneficio de sus hijos. Se dio cuenta de que su propio proceso de sanación no podía estar ligado al perdón inmediato, pero sí podía abrir la puerta a un diálogo constructivo. Mientras tanto, en la escuela, las clases seguían avanzando, y el entusiasmo por el próximo evento de aniversario crecía entre sus alumnas. La noche de la celebración, Juana se sintió aturdida de felicidad. Conmintos un salón decorado con flores y luces suaves. Cada rincón reflejaba lo que habían logrado juntas. Las historias de transformación y empoderamiento llenaban el aire, y las mujeres se unieron en un círculo, compartiendo sus vivencias. Juana habló desde el corazón, resaltando la importancia de cada una como individuo, así como la fuerza colectiva que estaban creando. La conexión emocional que había forjado con las alumnas se sintió palpable en ese momento.
Cada una de ellas entendía la importancia del viaje que habían realizado juntas. Con el paso del tiempo, la escuela Cerpa se convirtió en un refugio para muchas mujeres que buscaban más que solo una carrera. Juana decidió abrir oportunidades para que las alumnas compartieran sus historias a través de eventos comunitarios y talleres donde pudieran narrar sus caminos hacia el empoderamiento. Estas expresiones fueron poderosas, y cada vez que alguien se ponía de pie a compartir su experiencia, la energía en el salón vibraba. Juana estaba creando un movimiento basado en la autenticidad, donde cada mujer podía ser vista y escuchada. A medida que la escuela continuaba creciendo, Juana se sintió inspirada a escribir un libro que recopilara las historias de las alumnas y su propio proceso. Era un proyecto que le permitía reflexionar sobre lo lejos que había llegado y cómo el poder de la comunidad había jugado un papel fundamental en su sanación. Una tarde se sentó a escribir y mientras las palabras fluían, cada párrafo le recordaba que sus experiencias, ya fueran buenas o malas, la habían llevado a un lugar donde podía impactar positivamente en la vida de otras mujeres. Un día, al llegar a casa después de un largo día en la escuela, los niños la recibieron con risas y abrazos. Juana sintió como el amor de sus hijos la envolvía. Ya no era solo madre, era una figura de fortaleza, una mujer que se había levantado de entre las cenizas y estaba construyendo un legado. Esa noche se sentó con ellos a contarles historias de cómo habían logrado construir Escuela Cerpa. Compartir su viaje les enseñó la importancia de la resiliencia y el poder de los sueños. Juana pudo ver en sus ojos la admiración y la inspiración que le daban al saber que, aunque había lugar para el dolor, también existía una esperanza renovada por el valor de seguir adelante. Con cada nuevo capítulo, Juana continuó transformándose a sí misma mientras ayudaba a las demás. El impacto que su escuela había tenido en el vecindario era algo extraordinario. A veces se encontraba reflexionando sobre la vida que había llevado y cómo su futuro brillaba frente a ella. En su corazón sabía que cada paso que había dado había resignificado su vida y la de muchos otros. Aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, la luz del amor y la comunidad era su guía, y continuaría escribiendo esta maravillosa historia de empoderamiento y transformación para ella y todas las mujeres que había inspirado a lo largo de su viaje. Era un día soleado, cuando Juana despertó con una sensación de que algo grandioso estaba por suceder. La escuela Cerpa había prosperado, y con cada nueva inscripción sentía que su propósito se iba reafirmando. Sin embargo, sabía que aún había muchos retos por delante. Con la llegada de las exámenes finales del semestre, Juana organizó un taller de preparación intensiva para sus alumnas. Quería asegurarse de que cada una de ellas contara con las herramientas necesarias no solo para aprobar, sino para sentirse seguras y empoderadas en cada tarea que llevaran a cabo. En el salón se respiraba un aire de emoción y nerviosismo, pero también de camaradería. Juana sonrió al observar cómo esas mujeres, que habían comenzado juntas, se ayudaban mutuamente, compartiendo tips y experiencias. Mientras explicaba los detalles de las exámenes, su corazón se llenó de orgullo al ver cómo su visión de crear una comunidad de apoyo se estaba materializando. La noche antes de las exámenes, decidió preparar una cena especial para sus estudiantes. Ella quería asegurarse de que cada mujer supiera que, sin importar el resultado de sus esfuerzos, el valor que habían ganado en el camino era mucho más significativo. A medida que las alumnas se reunían en su casa, la risa y el murmullo llenaron el ambiente. Juana se sintió agradecida, sabiendo que había construido más que una escuela. Había creado un refugio donde las mujeres podían ser auténticamente ellas mismas. Al final de la cena, Juana se levantó para ofrecer un brindis.
A cada una de ustedes que han mostrado valentía y determinación, sean cual sean los resultados, recuerden que ya han logrado mucho más de lo que se imaginaban, dijo, mientras miraba a sus alumnas a los ojos. Las palabras resonaron en el aire, creando un vínculo aún más fuerte entre ellas. Esa noche rieron, compartieron historias y soñaron juntas sobre el futuro. Las semanas siguientes transcurrieron rápidamente. Los resultados de las exámenes llegaron y fueron un éxito. Juana sintió un orgullo indescriptible al ver a sus alumnas recibir sus certificados. Habían cumplido con sus metas, pero lo más importante era el crecimiento personal que habían experimentado a lo largo del camino. Para celebrar, Juana organizó una fiesta donde invitaron a todas las mujeres de la comunidad a participar. Fue un evento lleno de música, alegría y danzas. Todos estaban emocionados de ver lo que Escuela Serpa había logrado. Juana no solo celebraba logros académicos, sino también la fuerza colectiva de mujeres que enfrentaron sus miedos y desafíos juntas. Ese día, su corazón estaba lleno de amor y esperanza por el futuro. En los días que siguieron, la escuela continuó expandiéndose. Juana decidió incorporar programas adicionales, incluyendo un curso de negocios para preparar a sus alumnas no solo para trabajar como estilistas, sino también para ser emprendedoras. Sabía que era fundamental que las mujeres no solo adquirieran habilidades prácticas, sino también el conocimiento necesario para manejar sus propios negocios. Reuniéndose con expertos locales, Juana organizó talleres donde profesionales del área compartían sus experiencias y consejos. Las alumnas estaban empoderadas. Ellos trabajaban arduamente para aprender más sobre marketing, finanzas y estrategias de negocios. Juana se sintió satisfecha al ver cómo estas mujeres empezaban a soñar a lo grande, desafiando las expectativas que habían tenido sobre ellas mismas. Mientras la escuela seguía creciendo, Raúl apareció nuevamente en la vida de Juana y sus hijos. Después de muchas conversaciones sinceras, cierto día decidió pedirle una nueva oportunidad, no solo con sus hijos, sino también con Juana. A pesar de las cicatrices del pasado, ella lo escuchó con atención. Raúl expresó su deseo de ser parte de la vida familiar nuevamente y de demostrar que había cambiado. Aunque la resistencia volvía a sus pensamientos, Juana sintió que había un crecimiento genuino en él y que su autoconocimiento estaba comenzando a sonar como una melodía de fingido. Ella, tratando de ser abierta, estableció límites claros. Le explicó que su regreso sería un proceso y que necesitaba construir confianza nuevamente, algo que se había perdido hace mucho tiempo. Raúl aceptó de buen grado y se mostró dispuesto a trabajar en su relación con sus hijos y con Juana, sin poner presión. Con el tiempo, el ambiente en casa se volvió más pacífico. Los niños parecían más felices al poder ver a su padre, y poco a poco se estaba formando una nueva relación. Juana observaba cómo sus hijos se adaptaban a esta nueva dinámica, y mientras lo hacían, ella continuaba concentrándose en su sueño y llevando su escuela a nuevos horizontes. Una tarde, mientras organizaba el salón, se le ocurrió hacer una jornada de puertas abiertas a la comunidad. Quería invitar a todos a conocer el lugar, a ver cómo cada mujer estaba alcanzando sus sueños e incluso a compartir un poco de su propio viaje. La idea era que más mujeres en la comunidad pudieran unirse a la escuela y empezar sus propios caminos hacia el empoderamiento. El evento fue un gran éxito. La escuela Serpa estaba llena de risas, música y la energía vibrante de mujeres que compartían sus trayectorias. Juana se sintió abrumada por la respuesta positiva que recibió. Muchas nuevas alumnas se inscribieron y la palabra se esparció rápidamente sobre el impacto de la escuela. Pero a pesar de su éxito, había lágrimas en su corazón al recordar su viaje.
sus luchas y la fuerza que había logrado construir. Sin embargo, esa noche se sintió preparada para escribir un nuevo capítulo en su vida. Con cada sonrisa que veía, con cada historia compartida, supo que el ciclo de sanación estaba en constante movimiento y cada experiencia era una lección valiosa. Mientras tanto, la relación entre Juana y Raúl continuaba evolucionando. Una tarde, después de semanas de interacciones positivas, Juana decidió invitarlo a un evento en la escuela. No sabía si él se sentiría incómodo entre esas mujeres tan empoderadas, pero ella pensó que la apertura de puertas podría crear un espacio donde quizás ambos pudieran encontrar la paz y el entendimiento. El día del evento llegó, y Juana pudo notar la tensión en el aire. Al ver la sonrisa en el rostro de sus alumnos, decidió que no había mejor momento para hacer las paces con el pasado. Presentó a Raúl ante sus alumnas y un sentimiento de aceptación se fue expandiendo. A medida que los participantes compartían historias, Raúl comenzó a abrirse, describiendo su propio proceso de crecimiento, de aprendizaje. Cada relato de fortaleza individual resonaba en los corazones de las mujeres presentes, y Juana se sintió aliviada y satisfecha, habiendo puesto en práctica lo que había aprendido, la posibilidad de formar nuevas narrativas. Con el paso de los meses, Juana y Raúl lograron conseguir una relación amigable por el bienestar de los niños. Aunque las cicatrices del pasado aún estaban presentes, ambos entendieron que sus respectivos caminos estaban en constante sanación. Mientras tanto, en la escuela Serpa, Juana continuó impulsando a sus alumnas y generando vínculos fuertes. Las historias de las mujeres comenzaban a esparcirse más allá de su comunidad, hasta entidades estatales que brindaban apoyo a emprendedores. Con el reconocimiento, comenzaron a llegar nuevos fondos y oportunidades. Juana, viendo el potencial en cada estudiante, decidió abrir un programa de becas que cubriera la formación de mujeres de bajos recursos. Sentía que la educación debería ser accesible para todas, especialmente en un campo donde las mujeres podían destacar y potenciar su autoestima. Era una tarde de celebración cuando las alumnas más avanzadas se prepararon para un evento de peinado y moda en el parque local. Juana había organizado un desfile con el arte de sus estudiantes, con el objetivo de que la comunidad apreciara el talento y la creatividad que había surgido en la escuela. Todos estaban emocionados, y Juana no podía dejar de sonreír al ver cómo cada alumna se transformaba en la artista que siempre había llevado dentro. Reunidos en el parque, las mujeres se sentían empoderadas, luciendo sus creaciones mientras cada paso resonaba en el camino hacia el reconocimiento. Juana se sintió feliz de compartir con la comunidad el impacto que la escuela Serpa había tenido en la vida de cada una de esas mujeres. Los aplausos, sonrisas y la energía vibrante llenaron el evento, y aunque sabía que aún quedaba un camino largo por recorrer, en ese momento sabía que todo su esfuerzo había valido la pena. El tiempo siguió pasando, y Juana vio cómo el legado de la escuela Serpa estaba estableciéndose firmemente en la comunidad. Sus estudiantes seguían creciendo, logrando abrir sus propios emprendimientos. Muchas de ellas decidieron regresar y ofrecer talleres para las que recién ingresaban a la escuela. La energía se sentía aún más poderosa, y Juana sabía que la comunidad había aprendido no solo sobre estilismo, sino también sobre el poder de la solidaridad. Una noche reflexiva, mientras observaba las estrellas desde su balcón, Juana pensó en todo lo que había enfrentado y en las mujeres que había tenido el privilegio de conocer y guiar a lo largo de este viaje. Una tarde, mientras organizaba documentos, se encontró con un pequeño cuaderno que había utilizado durante los inicios de la escuela. En él había escrito sus metas y sueños que ahora parecían concretados. Con el corazón lleno,
De amor y gratitud, decidió que era hora de plasmar esas experiencias en un libro que contara su historia y las de sus alumnas. Con cada página que escribía, Juana se sintió más conectada a su propósito y a la comunidad que había construido. Al finalizar su manuscrito, decidió que no solo era un testimonio de fortaleza, sino también un legado que se pasaría de generación en generación, una guía para que otras mujeres supieran que el camino hacia la sanación era posible. El día de la publicación del libro llegó, y Juana organizó un evento en la escuela donde todos los estudiantes, sus amigos, familiares y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar este logro monumental. La noche fue mágica, llena de palabras inspiradoras y un sentido de pertenencia que aún resonaba entre todos los presentes. Su libro, titulado Historias de Resiliencia, fue un éxito inmediato, tocando corazones y almas, inspirando a muchas más a seguir su camino hacia el empoderamiento y a nunca rendirse. Esa noche, al ver a tantas mujeres compartiendo sus propias historias, Juana entendió en un profundo sentido que su historia no era solo suya, sino que pertenecía a todas las que habían luchado y seguido adelante. Finalmente, después de aquellos años de lucha, amor y transformación, Juana se encontró en un lugar donde su pasado ya no la definía, sino que servía como un recordatorio del poder que cada uno lleva dentro. La Escuela Serpa se convirtió en un modelo a seguir que fue reconocido tanto en 1900, la comunidad como a nivel nacional, abriendo las puertas para que más mujeres se unieran a esa misión de empoderamiento. Para Juana, su vida había cambiado no porque Raúl volviera, o porque se convirtiera en una empresaria de éxito, sino porque había redescubierto su voz, su pasión y su propósito en la vida. Mientras observaba a cada mujer que pasaba por su escuela, Juana sabía que cada paso valía la pena, con su historia escrita en cada corazón empoderado. Finalmente, una noche, mientras inhalaba el olor del cabello recién peinado y escuchaba las risas de sus alumnas, se sintió plena. Había recuperado su esencia, su espíritu, y conocía que el camino hacia adelante era brillante. Con una sonrisa en el rostro, se dirigió a su equipo y les dijo: «Hoy celebramos nuestros sueños, y juntos crearemos futuros aún más hermosos». La vida aún le tenía preparadas más sorpresas, pero ella estaba lista para enfrentarlas con amor, fortaleza y, sobre todo, con esperanza.